Bueno, hola. Este video corresponde a la introducción al práctico 5 de simulaciones del curso de Introducción a Farmacometría. Vamos a hacer uso del paquete MLXR de la interfaz R. Un poquito como introducción a este paquete, es un paquete que requiere de R, está escrito en el lenguaje R, para la simulación y visualización de modelos complejos de datos longitudinales, como podrían ser concentración o efecto. Se debe codificar el modelo en el lenguaje de MLXTran, que es el utilizado por Monolix. Depende de R, entonces requiere una versión mayor a 3.0.1 de R y el uso conjunto de otros paquetes como ser ggplot, entre otros, que deben estar cargados para poder trabajar. Es desarrollado y mantenido por Marc Laviel, el mismo que desarrolló Monolix, y está disponible en versiones de Monolix menores a 2020 R2. Esta versión cuenta con Simulix, que es independiente de R. MLXR tiene un montón de funciones, entre ellas pkmodel, inline model, Simulix exposure y Simulix y Shiny MLX. pkmodel es para hacer simulaciones de modelos PK sencillos. Pueden entrar a esta página para más detalles de esta función. Luego tenemos inline model, que sirve para escribir modelos un poco más complejos directamente desde el script de R. Simulix es el que va a permitir hacer simulaciones de modelos de efectos mixtos y datos longitudinales. Con exposure vamos a poder computar métricas de interés como pueden ser el área bajo la curva, la concentración máxima, concentración mínima, efecto máximo, efecto mínimo, etc. Y luego Shiny MLX sirve para generar, para abrir la aplicación Shiny, para ver de qué manera cambian las predicciones con cambios en los valores de los parámetros, ya sea del modelo o de la administración. Entonces, vamos a ir al script de R para comenzar con pkmodel. Primero, nuevamente, como siempre, debemos cargar las librerías necesarias. En este caso vamos a cargar MLXR, pero también Shiny, Reshape y demás librerías. Muy bien. Entonces, la función pkmodel necesita que definamos un tiempo de administración, un tiempo de simulación, un tratamiento y parámetros. Respecto a los parámetros, los nombres son conservados. Si entran a la página que dice en las diapositivas, van a poder ver que, por ejemplo, para escribir un modelo bicompartimental tenemos que hacer uso de K2 y K21. También podríamos hacer uso del volumen en el compartimento periférico y el cleanliness intercompartimental. Entonces, vamos a definir un tiempo de simulación de 24 horas, cada una hora, para una administración de dosis única de 500 miligramos de un fármaco X. Los parámetros de nuestro modelo va a ser un modelo bicompartimental. Con ingreso oral vamos a definir entonces el volumen del compartimento central como 10 litros y constantes de absorción, eliminación y disposición. La simulación le vamos a poner el nombre de pkmodel y vamos a definir entonces pkmodel, el tiempo como el vector tiempo ya desarrollado, el tratamiento como el vector administración que ya definimos, y
los parámetros con el vector param que ya definimos. Entonces, siempre tenemos que esperar hasta que en la consola aparezca este símbolo que significa que ya terminó de realizar la simulación. Y además aquí ya tenemos también en nuestro entorno de trabajo el resultado de dicha simulación. ¿Qué podemos hacer? Podríamos hacer, por ejemplo, el gráfico de la concentración versus tiempo de esta predicción, de esta simulación, como ya hemos visto con ggplot. Y aquí tenemos cómo sería un perfil de concentraciones con estos parámetros. Pero puede pasar que el modelo sea un poco más complejo y que no podamos hacer uso de la función pkmodel. En este caso, como ya les comenté en las diapos, vamos a hacer uso del modelo de la función Simulix. Para Simulix necesitamos nosotros escribir el modelo con el mismo lenguaje que utiliza Monolix. En este caso, se podría utilizar un modelo escrito aparte, guardado en formato TXT, o hacer uso de la función inline model para describir el modelo directamente en el script de R. La primera alternativa la vamos a ver más adelante, pero en primer momento quería mostrarles cómo escribir el modelo en el script de R. Entonces vamos a ponerle un nombre, en este caso m.int, porque vamos a hacer un modelo individual. Entonces citamos la fórmula que es inline model, y el primer bloque que tenemos que definir es el bloque longitudinal, donde se describe la estructura del modelo. Los parámetros van a ser cada absorción, volumen de compartimento central, clearance intercompartimental y volumen del compartimento periférico. En el bloque PK vamos a definir el ingreso. El ingreso va a ser la administración, esto porque podríamos hacer varios tipos de administraciones. Entonces, administración 1, que va a ir al, digamos, el compartimento llamado XD. En este caso, lo que tenemos que hacer es describir entonces nuestro modelo con ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos descrito entonces cómo sería nuestro modelo y vamos a pedirle las concentraciones. O sea, el modelo va a estar simulado en cuanto a cantidades. Nosotros lo que queremos es que nos devuelva concentraciones. Para eso tenemos que definir una variable, por ejemplo, c/xc, que va a ser igual a xc sobre volumen 2 para obtener las concentraciones en el compartimento central. Y lo mismo para obtener las concentraciones en el compartimento periférico. Corremos el modelo y ya lo tenemos en nuestro entorno de trabajo. Otra vez tenemos que definir entonces los parámetros de este modelo. Y vamos a definir con estos valores. Y acá llegamos a la función Simulix. Vamos a llamar sim.int por simulación individual. Va a ser igual llamamos a la fórmula Simulix, la cual requiere que definamos el modelo es mint, que fue el que acabamos de crear, un tratamiento que va a ser el vector tratamiento que está aquí arriba, donde vamos a definir un tiempo de simulación entre 0 y 100 cada 12 horas. Vamos a administrar 500 miligramos y en la administración es la 1. Y después vamos a pedir que como salida nos dé las concentraciones en el compartimento central y en el compartimento periférico, simulados otra vez entre 0 y 100 cada 1 hora.
Bien. Corremos la simulación, que ya está pronta. Y aquí les pongo que si tuvieran su modelo escrito en formato .txt en su directorio de trabajo, podrían simplemente aquí usar comillas y nombrar ese modelo escrito en ese documento. Lo que podemos hacer ahora es crear un objeto que sean las concentraciones en el compartimento central y va a ser igual a nuestra salida sim.in, pero queremos las concentraciones en el compartimento central. Aquí creamos el objeto que si lo abren se van a encontrar con dos variables, tiempo y concentración, para el tiempo entre 0 y 100. Bien, lo que podemos hacer otra vez nuevamente es graficar, en este caso, las concentraciones versus tiempo para el compartimento central con una función ggplot y lo tenemos aquí. En este caso la administración era múltiple. De forma análoga, podemos hacer lo mismo para el compartimento periférico. Bien. Ahora vamos a ir a un ejemplo donde vamos a modelar con error residual. Permítanme volver a las diapositivas. Entonces, esto ya fue lo que estuvimos viendo. Acá recuerden que antes de hacer la simulación van a tener que definir un tratamiento, una salida del modelo y un parámetro. Y aquí tenemos que podemos, el modelo individual, hacer simulaciones de valores medios. Esto es lo que venimos haciendo. Lo que hicimos recién es definir valores del parámetro y simular, pero también podríamos simular valores puntuales. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos agregado el error residual. Entonces vamos a definir las concentraciones como X sobre B, como ya hicimos, y vamos a definir la simulación puntual como I igual a C más un error residual, que puede ser, como ya saben, aditivo, proporcional o combinado. Bien, entonces cuando hacemos valores medios lo que vamos a determinar es un perfil de variables dependientes, tipo del modelo, y cuando definimos valores puntuales lo que estamos haciendo son predicciones individuales para un sujeto específico. Podrían llegar a representar, por ejemplo, unas posibles observaciones de un estudio clínico. Entonces, en este caso, el modelo se va a tener que definir con una pequeña diferencia respecto a lo que ya hemos visto, y es primero definir el error residual. El error residual, en este caso, vamos a hacer un modelo combinado, entonces el error residual para el compartimento central va a ser igual a A más B por las concentraciones en el compartimento central, y el error residual del compartimento periférico se va a llamar E2 y va a ser igual a A más B por las concentraciones en el compartimento periférico. Noten que acá en el input tenemos que agregar dos parámetros más que son A y B. Entonces vamos a definir A y C como una distribución normal centrada en C, en la concentración en el compartimento central, y con una desviación estándar de nuestro error residual. Y análogo para las IP, o sea, en el compartimento periférico. Bien. Volvamos entonces al script de R para hacer esta simulación. En este caso tenemos que otra vez determinar parámetros, en este caso para poder asignarles valores tanto a A como a B. Vamos a generar un vector para poder obtener
los valores de IC e IP. En este caso, vamos a simularlo, vamos a pedirle que nos dé entre 0 y 100, pero cada 3 horas. Y aquí vamos a hacer la simulación. En este caso vamos a hacerla no describiendo el modelo directamente en scriptdr, sino leyendo el documento que les acabo de mostrar. Entonces tenemos el modelo, el tratamiento, cambiaron los parámetros y cambió la salida, porque ahora no queremos que nos dé solo concentraciones, sino también las I. Entonces ya podemos ver en la consola que terminó la simulación y podemos, como ya hicimos recién, análogo, obtener las concentraciones en el compartimento central y las predicciones individuales en el también compartimento central. Y ahora lo que vamos a hacer es graficar. Vamos a graficar entonces con una línea las concentraciones que no tienen en cuenta el error residual, y luego con puntos las concentraciones, predicciones que sí tienen en cuenta el error residual. Entonces pueden ver aquí que el modelo simula concentraciones que se describen como esta línea, y alrededor de ella una distribución de puntos que definirían las posibles observaciones in vivo. Pero no solamente vamos a poder hacer modelos PK, también podemos incluirles en un componente PD. En este caso vamos a describir el modelo con la función pkmodel y los parámetros TLAG, KA, volumen en el compartimento central y clearance, pero vamos a agregarle un componente de efecto. Entonces, corremos este modelo. Otra vez vamos a tener que definir nuevos parámetros porque tenemos otros componentes del modelo. Y en este caso el tratamiento lo vamos a definir como de 0 a 200 horas, cada 24 horas vamos a dar una administración de 100 en unidades de dosis. La salida que le vamos a pedir va a ser las concentraciones en el compartimento central, puesto que es un único compartimento en este caso, y el efecto. Se lo vamos a pedir que nos simule también entre 0 y 12 entre 0 y 200, perdón, cada una hora. Ok, hacemos entonces la simulación PKPD individual, definiendo el modelo, el tratamiento, los parámetros y la salida. Ya terminó de simular y lo que podemos hacer es un plot para reflejar lo que es las concentraciones en el compartimento central y un plot para observar lo que son el efecto. Luego con Grid Arrange podemos unirlos para verlos en un único gráfico. Y acá cuando ponemos ncol1, quiere decir que va a haber uno arriba del otro en una única columna. Lo corremos y aquí tenemos la simulación de las concentraciones de 0 a 200 horas y el efecto, que si se dan cuenta hay una especie de inhibición máxima o efecto mínimo. Pero no solamente podemos hacer simulaciones individuales con Simulix, también podemos hacer simulaciones poblacionales. En este caso, el modelo va a tener que incluir, además, un bloque que se llame individual, donde vamos a definir la distribución de cada uno de los parámetros. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Por ser parámetros que no pueden tomar valores menores a 0, vamos a definirlo con una distribución log normal, cuyo media va a ser, por ejemplo, en este caso volumen poblacional, y va a tener una desviación estándar
llamada omega B. A diferencia de como les comenté con PK Model, acá no son conservados los nombres y podrían ponerle el nombre que ustedes quisieran. Entonces vamos a correr este modelo poblacional y vamos a definir parámetros poblacionales. Si ven aquí, entonces vamos a tener el valor poblacional tipo de cada parámetro y un omega que va a acompañar a ese valor típico y que va a definir la variabilidad. Muy bien. Y ahora vamos a hacer entonces la simulación poblacional del modelo PKP de que venimos trabajando. Acá agregamos una sección dentro de la formulación que se llama group, donde vamos a definir el tamaño de nuestra muestra. El tamaño de nuestra muestra, en este caso van a ser 100 individuos. Y en setting vamos a definir un valor semilla, lo que se llama, y esto es porque lo que va a hacer R es tomar de manera aleatoria 100 individuos. O sea, 100 sets de parámetros. Pero si queremos que estos siempre sean los mismos, porque va a ser de forma aleatoria, para que siempre sea la misma población la que simule, tenemos que definir un seed. El seed puede ser cualquier otro número, o sea, podría ser al revés, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, pero siempre tenemos que conservar el mismo número para que la población simulada sea la misma. Vamos a correr entonces Simulix. Y acá lo que podemos hacer es graficar la concentración versus tiempo, o el efecto versus tiempo, pero teniendo en cuenta la distribución, o sea, los percentiles. Aquí ven lo que nos simula. Entonces, lo más oscuro va a ser lo que más, con mayor probabilidad, el perfil que con mayor probabilidad se va a ver en esta población. Y luego a medida que nos vamos acercando a colores más claritos, la probabilidad de presentar este perfil es menor. Lo mismo vamos a poder hacer entonces con el efecto. ¿Ok? Por último, lo que podemos hacer es agregar covariables a nuestro modelo poblacional recién desarrollado. Entonces, es el mismo modelo que ya veníamos trabajando, pero ahora lo que vamos a tener que agregar es la descripción mediante ecuación de la covariable que queremos tomar en cuenta. En este caso, lo que vamos a hacer es definir logaritmo de peso como logaritmo de peso sobre el peso poblacional para que sea una covariable tanto de clearance como de volumen. Acá la definición va a cambiar, si observan. Tiene un componente que es covariable igual logaritmo de peso y un coeficiente, en este caso, beta BWT, en el caso del clearance, beta clearance WT. Para hacer como ya venimos haciendo, que la covariable peso sea, bueno, justamente, covariable de volumen y clearance. Luego tenemos que definir en el bloque covariable la distribución de este peso poblacional. Entonces, el peso de cada sujeto lo vamos a definir como una variable, como una distribución normal con media peso poblacional y desviación estándar omega WT. Así cada sujeto va a tener un peso según esta distribución normal con media peso poblacional. Aquí vamos a tener que de otra vuelta definir parámetros
Y aquí vamos a agregar el beta clearance, WT, y el beta peso volumen WT, que como ya hemos visto va a ser 0,75 para clearance y 1 para volumen. También vamos a definir el peso poblacional, que va a ser 70, y una desviación estándar de ese peso. Corremos aquí. Acá vamos a agregar otro output a los que veníamos pidiendo. Vamos a pedirle que nos resuma en una tabla para cada sujeto el volumen, el clearance y el peso simulados. Bien. Aquí nuevamente, entonces vamos a hacer la simulación para el modelo poblacional con covariables, y vamos a agregar en group ahora. El nivel no va a ser individual como venía haciendo hasta ahora, sino que ahora va a incluir el nivel covariable, perdón. Y en el output vamos a tener una lista de los outputs que veníamos pidiendo hasta ahora, que van a ser concentración y efecto, y como ya les comenté que íbamos a pedirle los parámetros volumen, clearance y peso simulados para cada individuo. Ya terminó la simulación, entonces vamos a graficar en primer momento los parámetros para cada sujeto. Si vamos hacia arriba, vemos que es una lista que tiene ID, volumen, clearance y WT. Lo que a veces puede pasar en las simulaciones es que alguno de los ID simulados no sea fisiológicamente probable. Por ejemplo, podría pasar, y creo que pasa más abajo, un volumen menor a 5 o un peso de 30 kilos. Aquí, por ejemplo, el ID68 tiene un volumen bastante menor a 5 y además un peso corporal bastante pequeño si tomamos en cuenta que lo que estamos buscando es simular adultos. Bien. Otra vez podemos hacer de vuelta lo mismo, de graficar los percentiles de concentración y de efecto. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a esta otra función que, como ya les comenté, lo que sirve es para computar métricas, como pueden ser el área bajo la curva de la concentración plasmática versus tiempo, o concentraciones máximas, concentraciones mínimas. Entonces, el output que le vamos a pedir en este caso va a ser concentraciones en el compartimento central y efecto, pero una vez llegado a estado estacionario. Y el tratamiento, lo que vamos a hacer es definir el comienzo, 0 horas, con un intervalo de administración cada 24 horas, dando 7 unidades de dosis. Vamos a llamar a esta simulación como PKPD, exposure. Llamamos a la formulación, que tiene como similar a Simulix, model, tratamiento, parámetros, output, group y setting. Es análogo entonces a lo que ya veníamos viendo. Lo corremos y aquí ya terminó. Y ahora lo que vamos a pedirle es un resumen de los componentes de las métricas para concentración. ¿Qué métricas les vamos a pedir? Le vamos a pedir el AUC, el Cmax, el Tmax, el Cmin y el Tmin. Y aquí nos los grafica en la consola. Entonces tenemos el área bajo la curva mínima,
simulada, el primer cuartil, la media, la mediana, el tercer cuartil y la máxima. Eso para AOC, para Cmax, para Tmax, para Cmin y para Tmin. De forma análoga se puede hacer para el efecto. Otra vez lo que vamos a hacer es lo que ya hicimos de graficar, en este caso, boxplot, para ver la dispersión de AUC y Cmax de la concentración en el compartimento central. Entonces tenemos aquí con la línea más oscura la mediana simulada para AUC y Cmax, los cuartiles y la demás distribución. Vemos que más o menos tienen la misma variabilidad las dos métricas. De forma análoga podríamos hacerlo para el efecto, pero en este caso lo que va a interesar es ver cuál es el efecto mínimo que se alcanza con esta posología. ¿Y qué podemos hacer con estos resultados? Bueno, los podemos guardar como una carpeta en nuestro directorio de trabajo. Entonces para eso vamos a hacer uso de la función writeDataMLX. Vamos a llamar primero a la simulación, que se acuerdan que llamaba expkpd, y le vamos a poner como queremos que se llame la carpeta resultante. Si vamos ahora a nuestro directorio de trabajo, tenemos aquí la carpeta que recién creamos, y al abrirla vamos a tener los perfiles de concentración en compartimento central y los efectos simulados. También podríamos querer no guardarlo en una carpeta, sino guardarlo directamente como un documento sencillo. Entonces vamos a escribir un .csv. En este caso queremos guardar solamente las concentraciones. Entonces vamos a guardar el expkpd, signo de dólar, concentraciones, y le vamos a llamar cc.csv. Otra vez, si vamos a nuestro directorio de trabajo, nos vamos a encontrar con lo que acabamos de crear. Permítanme que nunca les compartí. Este es el directorio de trabajo. Entonces vemos aquí la carpeta pkpd creada con los dos documentos, el documento de concentración y de efecto simulado, y aquí simplemente el último que acabamos de crear. Bien. Ahora lo que podríamos hacer es cargar en R el documento que acabamos de crear. Entonces ya lo tenemos aquí y podemos ver que son 100 observaciones con las variables ID, T de inicio, T final, AUC, Cmax, Tmax, Tmin y Cmin. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, es filtrar para ver cuáles de estos individuos simulados se encuentran dentro del rango terapéutico. Podríamos fijar un rango terapéutico, por ejemplo, que fuese entre 2.3 y 3.2, tomando en cuenta, aquí ven, los extremos de la caja del boxplot. Entonces, corremos esto y creamos una subbase de la base datos, que en este caso tiene 49 observaciones. O sea que como teníamos un 100 total,
el 49% de nuestras simulaciones se encontraría dentro de este rango terapéutico que estamos nombrando. Pero si no fuese 100 y quisiéramos hacerlo como un porcentaje, podríamos hacer uso de este comando, donde vamos a ver cuál es el largo del vector CC rango ID. Vamos a multiplicar por 100 para que no nos dé en porcentaje, y lo vamos a dividir sobre la longitud del vector CC datos ID. Si corremos esto, aquí en la consola nos dice exactamente 49%. Lo mismo podríamos hacerlo para E o en tal caso para AUC. Por último vamos a ver un poco de Shiny, que Shiny lo que nos va a poder servir es para ver, como ya les comenté, para ver cómo cambios en los parámetros afectan los perfiles simulados. Pero también, como no solo podemos cambiar los parámetros farmacocinéticos del modelo, sino también parámetros referentes a la administración, podríamos ver para una población dada qué administración darle para tener concentraciones o efectos dentro de una ventana deseada. Entonces vamos a definir la administración, en este caso con inicio 0. Vamos a darle, esto es número de dosis, vamos a darle 10 dosis distribuidas cada 24 horas y una dosis de 10 unidades de dosis. Corremos y aquí definimos la función Shiny, que también, como ven, tiene básicamente la misma forma de las funciones que ya venimos viendo. Corremos eso y cuando está pronto podemos correr este último comando que nos abriría Shiny Up. Shiny Up, entonces aquí tenemos el perfil efecto versus tiempo y concentración versus tiempo. Podríamos quedarnos simplemente viendo las concentraciones o simplemente viendo el efecto. También podríamos cambiar la escala y ver en escala logarítmica. Bien, y bueno, entonces, acá tenemos para hacer cambios en los parámetros que definen al modelo. Por ejemplo, si aumentásemos el volumen, esperamos que las concentraciones disminuyan. Y efectivamente disminuyen. También podríamos hacer cambios en el clearance, de manera que si aumentamos el clearance, las concentraciones también deberían disminuir. Podemos hacer cambios en el Emax para ver cómo variaría el efecto. ¿Ven? Que nos cambió. Y también podríamos hacer cambios en la administración. Y si, por ejemplo, quisiéramos que nuestras concentraciones no superaran los 30 y oscilaran menos, podríamos, por ejemplo, poner una dosis menor con un intervalo también menor. Y así podríamos ir viendo cómo los parámetros, ya sea del modelo o de la administración, determinan el perfil finalmente simulado. Entonces esto era lo que les quería mostrar previo al práctico 5 de simulaciones del curso de Introducción a Farmacometría. Cualquier duda que tengan me consultan por el foro.